El mensaje llegó entre atender a clientes en mi boutique. Te dejo y me mudo a Miami con mi novia de 20 años. Ya vacié nuestra cuenta conjunta, ja, ja. No me temblaban las manos al leerlo. No me temblaba la voz al ayudar a la señora Peterson a elegir una bufanda. La única señal de que mi esposo, con quien llevaba 12 años casado, acababa de arruinar nuestro matrimonio por mensaje de texto era una ligera tensión alrededor de los ojos. Esperé a que la señora Peterson se fuera, con su compra envuelta en nuestro característico papel plateado, antes de escribir mi respuesta. Buena suerte. Me llamo Claire y a mis 38 años, acababa de recibir la despedida más cruel de mi historia. Pero mientras Mark probablemente se regodeaba con su gran salida, imaginándome llorando por su traición, yo cerraba tranquilamente mi boutique por ese día. Las señales llevaban meses ahí. Las noches de trabajo que nunca coincidían con sus depósitos de nómina. Los cambios repentinos de contraseña en su teléfono. La forma en que había empezado a ir al gimnasio religiosamente, a comprarse ropa nueva intentando recuperar su juventud. 3 meses atrás encontré el recibo de una cena para 2 en un restaurante caro una noche que, según él, trabajaría hasta tarde. Esa misma noche abrí una cuenta bancaria separada en otro banco. Una semana después, cuando mencionó que quería unir nuestras cuentas para simplificar las cosas, acepté con entusiasmo mientras transfería mis ahorros personales a la nueva cuenta. La cuenta conjunta que acababa de vaciar contenía justo lo suficiente para que no sospechara, aproximadamente 2 meses de depósitos regulares. El resto estaba bien guardado junto con registros detallados de cada transacción sospechosa que había hecho durante el último año. Mi teléfono vibró de nuevo. No te molestes en suplicar. Melissa y yo nos vamos mañana. Más tarde mandaré a buscar mis cosas. Melissa. La nueva recepcionista de su oficina. La conocí en la fiesta de Navidad de la empresa, la vi reírse a carcajadas con los chistes de Mark. Me fijé en cómo le tocaba el brazo cuando creía que nadie la veía. Era lo suficientemente joven como para ser su hija, lo suficientemente ingenua como para creerse especial. No respondí a su mensaje. En cambio, llamé a mi abogado, al que había consultado hacía 2 meses cuando encontré los cargos del hotel en el extracto de nuestra tarjeta de crédito. Es hora, dije simplemente. Acaba de hacer su jugada. Los papeles están listos, respondió ella. Los presentaré mañana a primera hora. ¿Quieres que lo notifique en Miami? Sin prisa. Que piense que ha ganado primero. Otro mensaje de Mark. Sé que esto debe ser difícil para ti. Después de todo, no te estás haciendo más joven. Al menos tienes tu tiendita para mantenerte ocupado. Mi tiendita. La exitosa boutique que construí desde cero. El que generaba más ingresos que su puesto gerencial intermedio. Aquel cuyas ganancias había mantenido cuidadosamente separadas de nuestras finanzas conjuntas. Sonreí pensando en las cartas certificadas que lo recibirían en Miami. Que disfrutara de su momento de triunfo. Pasé esa noche en nuestra casa. Mi casa, que la heredé de mi abuela y la mantuve a mi nombre a pesar de las repetidas sugerencias de Mark de incluirlo en la escritura. Otro instinto afortunado que dio resultado. Mientras organizaba el papeleo que necesitaría mi abogado, encontré nuestro álbum de bodas. Mark se veía tan diferente entonces, antes de que su crisis de la mediana edad lo convirtiera en una caricatura de sí mismo. Últimamente usaba camisas demasiado ajustadas para su cintura, que se estaba debilitando. Se esforzaba demasiado por conectar con los veinteañeros de su oficina. Usaba jerga que sonaba ridícula viniendo de un hombre de 45 años. Mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes suyos, cada uno más condescendiente que el anterior. Llevo meses planeándolo. Melissa me comprende como tú nunca podrías. Estarás bien. Quizás encuentres a alguien de tu edad. Ya se lo dije a mi familia. Están de acuerdo en que nos distanciamos. En realidad, no es culpa de nadie. Tomé capturas de pantalla de cada mensaje y las agregué a mi carpeta de evidencias. Que siga cavando su hoyo más profundo. A mi abogado le encantaría su admisión casual de premeditación, su alegre anuncio sobre vaciar nuestra cuenta. El último mensaje me llamó la atención. Por cierto, usé la tarjeta conjunta para reservar los vuelos y el hotel.
Considéralo mi regalo de despedida, jaja. Perfecto. Llamé a la compañía de la tarjeta de crédito. Habla la señora Harrison. Necesito reportar cargos fraudulentos y cancelar una tarjeta inmediatamente. Por supuesto, señora. ¿Puede identificar los cargos? Hoy reservé 2 boletos de primera clase a Miami. Cargos de hotel en el Royal Palm. Y tendré que eliminar a mi esposo como usuario autorizado. ¿Tienes documentación del fraude? Mensajes de texto de mi esposo admitiendo que usó nuestra tarjeta conjunta para reservar un viaje con su novia después de vaciar nuestra cuenta bancaria. Con gusto los reenviaré. El tono profesional de la representante no pudo ocultar su satisfacción al cancelar los cargos. Mark y Melissa llegarían al aeropuerto mañana y encontrarían sus billetes invalidados. Su reserva de hotel cancelada. Mi teléfono vibró de nuevo. No te preocupes por la casa. Te dejaré quedarte ahí hasta que encuentres algo más pequeño. Me reí a carcajadas con eso. ¿De verdad creía tener derecho a la casa de mi abuela? ¿Se le había crecido tanto el ego que había olvidado a nombre de quién estaba la escritura? Otro rumor. Y sé que la tienda significa mucho para ti. Podemos llegar a un acuerdo para pagar tu mitad. Mi mitad. De mi negocio. Que me había construido, financiado y desarrollado mientras él se quejaba de mis largas jornadas y lo llamaba mi pasatiempo. Me serví una copa de vino. Lo bueno que había estado guardando para una ocasión especial. Esto cumplía con los requisitos. Mañana, Mark aprendería algunas verdades difíciles sobre la ley de propiedad y la separación de bienes. Pero esta noche disfrutaría de la tranquilidad y planearía mi siguiente capítulo. La mañana trajo una avalancha de mensajes de Mark, cada vez más furiosos. ¿Qué demonios le hiciste a nuestra tarjeta de crédito? La aerolínea no nos pagará los billetes. El hotel canceló nuestra reserva. Contéstame. Silencié el teléfono y me dirigí a mi boutique. El viernes siempre era nuestro día más ocupado. Y tenía que desempacar un nuevo envío de bolsos de diseñador. La vida sigue incluso cuando tu marido se escapa con una recepcionista tan joven que podría ser su hija. Alrededor del mediodía, su madre llamó. Querida Claire, Mark nos lo contó todo. Sobre lo controladora que has sido. ¿Cómo lo alejaste? Dice que ahora estás siendo vengativa. Que le estás causando problemas con sus planes de viaje. La puse en altavoz mientras arreglaba el escaparate. Mencionó que vaciaron nuestra cuenta conjunta y cargaron las multas de él y su novia a nuestra tarjeta de crédito. Silencio. Luego, Bueno, dijo que no le dejaste otra opción. Que había sido fría y distante. Bárbara, tengo sus mensajes. ¿Quieres que te los lea? ¿El que presumía de robarnos el dinero? ¿O el que se burlaba de mi edad? Otra pausa. Parecía un poco cruel. Le dije que ese mensaje de texto era inapropiado. Agradezco la llamada, Bárbara. Siempre me has caído bien. Pero creo que es mejor terminar esta conversación ahora. Mi abogado ha recomendado minimizar el contacto con la familia de Mark durante el proceso. ¿Proceso? Ya. Adiós, Bárbara. Al caer la tarde, Amanda, la hermana de Mark, estaba difundiendo chismes familiares entre amigos en común. Al parecer, Mark y Melissa estaban atrapados en un motel económico cerca del aeropuerto. Sus sueños de Miami se desbarataron temporalmente. Había intentado usar sus tarjetas de crédito personales, pero llevaban meses al límite. Otra señal de alerta que había notado. Mi abogado me llamó para ponerme al día. La audiencia de emergencia está programada para el lunes. Dada su admisión de haber vaciado la cuenta conjunta y el fraude documentado con tarjetas de crédito, estamos en una posición sólida para congelar todos los activos restantes. ¿Ya le han notificado? Todavía no, pero recibirá los documentos en su nueva dirección del motel. Hablando de eso, las redes sociales de su novia son una excelente prueba. Ha estado publicando sobre su aventura todo el día, incluyendo algunos comentarios sobre ti. Sonreí al pensar en mi propia documentación. 1 año de cargos sospechosos, recibos de hotel, mensajes de texto que demostraban premeditación.
Mark estaba tan concentrado en su gran escape que nunca consideró que yo podría estar observando, esperando, preparándome. Mi teléfono vibró con otro mensaje. Te crees muy listo, pero hice copias de todos los registros financieros de la boutique. La mitad de ese negocio es mío. Le envié el mensaje a mi abogado, agregándolo al creciente archivo de errores de Mark. Que aprenda a las malas sobre la separación de bienes y la propiedad empresarial. A veces, la mejor venganza es simplemente estar preparado. La audiencia de emergencia del lunes fue todo lo que pude haber esperado. Mark apareció con su nuevo vestuario juvenil, vaqueros de diseñador demasiado ajustados para su edad y una chaqueta que delataba la crisis de la mediana edad. Melissa esperaba afuera, su juventud dolorosamente evidente bajo la intensa iluminación del juzgado. Mi abogado presentó nuestras pruebas metódicamente. El alegre mensaje de Mark sobre vaciar nuestra cuenta, su fraude con tarjeta de crédito, su historial documentado de gastos ocultos. Cada pieza recopilada cuidadosamente durante meses de observación silenciosa. Su señoría, el abogado contratado apresuradamente por Mark, lo intentó. Mi cliente admite haber tomado algunas decisiones precipitadas, pero las acciones de la señora Harrison han sido vengativas y calculadoras. ¿Calculadoras?, replicó mi abogado. ¿Se refiere a prudentes? Mi cliente protegió sus bienes y mantuvo registros detallados del comportamiento sospechoso de su esposo. Eso no es venganza. Es buen negocio. El juez revisó mi documentación, la escritura de separación de bienes de la casa, las boutiques y los documentos corporativos a mi nombre, la cuidadosa separación de las finanzas empresariales y personales de la que Mark siempre se había quejado. Señor Harrison, el juez se dirigió directamente a Mark. Admitió por mensaje de texto haber vaciado deliberadamente una cuenta conjunta y haber usado tarjetas de crédito compartidas para financiar un viaje con su novia. ¿Lo niega? Mark se removió incómodo. Solo intentaba romper con esto. ¿Cometiendo fraude financiero? El juez levantó la vista. ¿Y ahora reclamas derechos de propiedad que, según la documentación, están claramente separados del patrimonio conyugal? El negocio creció durante nuestro matrimonio. El abogado de Mark lo intentó de nuevo. Mi cliente tiene derecho a... El negocio se estableció antes del matrimonio, mi abogado interrumpió, y la señora Harrison mantuvo una estricta separación de las finanzas comerciales y personales durante todo el proceso. Tenemos documentación de cada centavo invertido y ganado. Observé la cara de Mark mientras la realidad comenzaba a asentarse. Pensó que sería fácil vaciar nuestras cuentas, fugarse con su novia, quizá reclamar la mitad de mi negocio en el divorcio. Nunca se molestó en entender mi insistencia en mantener las cosas separadas, se burló de mi meticulosa contabilidad, tildándola de obsesiva. El tribunal encuentra pruebas suficientes de mala conducta financiera, anunció el juez. Todos los bienes comunes están congelados a la espera de la disolución definitiva. Se le ordena al señor Harrison que devuelva cualquier fondo retirado de las cuentas conjuntas en un plazo de 24 horas. Pero ese dinero ya no está, protestó Mark. Lo gastamos en... Entonces te sugiero que encuentres una manera de reponerlo, lo interrumpió el juez. ¿Y el señor Harrison? El tribunal ve con malos ojos usar tarjetas de crédito compartidas para financiar aventuras con amantes. Afuera del juzgado, oí a Melissa preguntarle a Mark sobre sus planes en Miami. Su respuesta se perdió entre el sonido de mis tacones golpeando con seguridad el suelo de mármol, volviendo al negocio que nunca había entendido ni respetado. Las siguientes semanas trajeron consigo una serie de acciones cada vez más desesperadas por parte de Mark. Intentó afirmar que la boutique había sido idea suya. Recordó haber invertido dinero en sus inicios. Incluso insinuó que había sido mi socio desde el principio, afirmaciones que mis meticulosos registros desmintieron rápidamente. Está desesperado, observó mi abogado. Las redes sociales de su novia muestran que ahora se alojan en su estudio. Al parecer, vivir con un sueldo de recepcionista no es la escapada glamurosa que imaginaba. La familia de Mark empezó a contactarlo con un tono muy distinto al de sus acusaciones iniciales. No teníamos ni idea, admitió su hermana Amanda. Nos dijo que había sido fría y controladora, que necesitaba escapar. Pero luego vimos sus mensajes, como presumía de haberte robado el dinero. Ese no es el hermano que creía conocer.
Su madre volvió a llamar, esta vez entre lágrimas. Lo que dijo sobre tu edad, sobre reemplazarte por alguien más joven, lo crié mejor que eso. Creí haberlo hecho de todos modos. Dejé que sus llamadas fueran al buzón de voz. Su apoyo podría haber significado algo hace semanas, pero ahora se sentía como ratas abandonando un barco que se hunde. La boutique prosperó irónicamente impulsada por los chismes locales sobre mi situación. Las mujeres empezaron a venir específicamente para mostrar su apoyo, y a menudo se marchaban con mucho más de lo que habían planeado comprar. Mi ex intentó algo similar, me confesó una clienta mientras compraba un bolso de diseñador. Pensé que se lo llevaría todo en el divorcio. Hombres así nunca esperan que seamos más inteligentes que ellos. Mi teléfono seguía vibrando de vez en cuando con mensajes de Mark, su tono oscilaba entre la ira y la manipulación. Lo arruinaste todo. Nunca quise hacerte daño. ¿Te arrepentirás de ser tan vengativo? ¿No podemos llegar a un acuerdo? Ese negocio no sería nada sin mi apoyo. Reenvié todos los mensajes a mi abogado sin responder. Que siga cavando su hoyo más profundo. Por rumores supe que Melissa estaba reconsiderándolo. Al parecer compartir su estudio con un hombre de mediana edad que no podía permitirse una casa propia no era la aventura romántica que había imaginado. La diferencia de edad que le había parecido emocionante durante las reuniones secretas en el hotel se sentía diferente ante la cruda realidad. Ayer publicó sobre relaciones tóxicas y aprender de los errores, mi abogado lo mencionó durante una llamada de actualización, y esta mañana eliminó su estado civil. Casi me dio pena Mark. Casi. Pero entonces recordé su risa irónica después de decirme que había vaciado nuestra cuenta. La crueldad despreocupada de sus comentarios sobre mi edad, como había asumido que estaría indefensa sin él. En lugar de lástima, sentí algo más. Orgullo. Orgullo por mi previsión, por mi fuerza silenciosa, por mi capacidad de protegerme mientras él me subestimaba. La audiencia final del divorcio pintó un panorama muy diferente del triunfo imaginado por Mark. Su actitud arrogante había desaparecido, reemplazada por un pánico apenas disimulado. Melissa estaba notablemente ausente. Se había ido con un compañero de trabajo de su misma edad, según los chismes de la oficina. Mark había aparecido con su ropa vieja. Al parecer, el vestuario de diseñador regresó para ayudar a pagar la cuenta conjunta que había vaciado. Su abogado parecía cansado, probablemente por intentar encontrar lagunas legales en mi separación de bienes documentada. Su señoría, el abogado de Mark, lo intentó una última vez. A pesar de la documentación de separación de bienes, mi cliente contribuyó al crecimiento del negocio de su esposa mediante su apoyo moral y... ¿Apoyo moral? Mi abogado lo interrumpió. Como esos mensajes de texto que menosprecian el negocio de la señora Harrison, llamándolo una pequeña tienda. ¿O esas publicaciones en redes sociales que lo llaman su pasatiempo? El juez ya había visto suficiente. El acuerdo final reflejó mi cuidadosa planificación. Conservé mi casa, mi negocio y mis bienes personales. Mark recuperó sus pertenencias y su coche, cuyo valor era inferior al que debía. «Me has destruido», susurró al salir del juzgado. «Tendré que volver a vivir con mis padres». «No, Mark, te destruiste a ti mismo». «Solo me aseguré de que no me destruyeras también». Su madre lo esperaba afuera, lista para llevarlo a su casa, su nuevo hogar a los 45. La ironía de su situación no pasó desapercibida para nadie. El hombre que se había burlado de mi edad ahora vivía en la habitación de su infancia, mientras yo seguía dirigiendo mi exitoso negocio. «Lo planeaste todo el tiempo», me acusó. «Sabías que esto pasaría». «No solo presté atención y a diferencia de ti, entendí la importancia de llevar un buen registro». Su madre se interpuso entre nosotros. «Ya basta, Mark. Ya has hecho bastante ridículo». Mientras se alejaban, la oí arremeter contra él. «¿En serio? ¿En qué estabas pensando? ¿En una veinteañera? ¿En vaciar cuentas bancarias? ¿En enviar esos mensajes horribles?» Los vi desaparecer en el estacionamiento sintiendo solo alivio. Mark creía que estaba escribiendo el final de nuestra historia con ese cruel mensaje. En cambio, simplemente puso en marcha mis planes cuidadosamente trazados. Mi teléfono vibró, pero esta vez no con mensajes de Mark,
sino con notificaciones de nuevos pedidos de la página web de mi boutique. La vida seguía adelante, pero no en la dirección que él había imaginado. 6 meses después de formalizar el divorcio, mi boutique se había expandido a una segunda ubicación. La ironía no se me escapó. Mientras Mark luchaba por reconstruir su vida, la pequeña tienda que había desmantelado prosperaba. Contraté a 3 nuevos empleados y lancé una tienda en línea que estaba ganando terreno a nivel nacional. La noticia de la situación de Mark se difundió entre conocidos en común. Había probado apps de citas, pero descubrió que a las mujeres de su edad no les interesaba un hombre de mediana edad que vivía con sus padres. Las mujeres más jóvenes, tras enterarse de su historia por los chismes de la oficina, se mantenían alejadas. Al parecer, Melissa les había advertido a sus amigas sobre él, compartiendo capturas de pantalla de sus desesperados intentos por recuperarla después de que ella se marchara. Su carrera también se vio afectada. El Departamento de Recursos Humanos de la empresa había iniciado una investigación sobre su relación con una subordinada, lo que resultó en una amonestación formal. El ascenso que esperaba le correspondió a otra persona, alguien sin antecedentes de relaciones inapropiadas con el personal de recepción. Amanda me contó que intentó denunciar discriminación por edad durante una visita inesperada a la boutique. Dijo que lo estaban castigando por salir con alguien más joven. Recursos Humanos acaba de añadir esa queja a su expediente. Me sorprendió ver a su hermana en mi tienda, pero su presencia decía mucho de lo mucho que Mark había distanciado a su propia familia. Sé que al principio no te apoyamos, admitió pasando los dedos por un pañuelo de seda. Se hizo la víctima también, pero viendo cómo lo manejó todo, cómo actuó después, me avergüenza que alguna vez le creyéramos. Mi abogada me mantuvo al tanto de los continuos intentos de Mark de impugnar el acuerdo de divorcio. Todas las peticiones fueron denegadas y sus alegaciones de distribución injusta fueron desestimadas con base en la evidencia de sus propias acciones. De hecho, intentó argumentar que su mensaje sobre vaciar la cuenta era solo una broma, me dijo ella entre risas. El juez preguntó si el jaja hacía que el robo fuera menos ilegal. El éxito de la boutique trajo una validación inesperada. Las revistas de negocios locales querían presentar mi historia, no como la de una esposa despechada, sino como la de una empresaria astuta que había protegido sus intereses. Los jóvenes emprendedores pidieron consejos sobre cómo mantener separadas las finanzas personales y empresariales. La mejor protección es la preparación, le dije a una joven que me recordó a Melissa. Y siempre confía en tu instinto. La madre de Mark llamaba de vez en cuando, generalmente después de que él hiciera algo particularmente autodestructivo. Había probado las apuestas en línea con la esperanza de encontrar una solución rápida a sus problemas financieros. Se había involucrado en una estafa piramidal que prometía ganancias rápidas. Cada intento por recuperar su antigua vida lo hundía en más problemas. No sé que nos equivocamos con él, suspiró durante una llamada. Su padre y yo nos ofrecimos a ayudarlo a recuperarse si asumía la responsabilidad de sus actos. Pero sigue culpando a todos los demás. A ti, a Melissa, a su empresa, al juez. Escuché con educación, pero mantuve la distancia. Su drama familiar ya no era mi problema. Mi vida había seguido adelante, llena de planes para una tercera boutique y una posible expansión hacia accesorios de lujo. El único recordatorio del impacto de Mark en mi vida era una captura de pantalla enmarcada colgada en mi oficina, su último mensaje antes de que bloqueara su número. Diviértete con tu pequeña tienda, al menos te mantendrá ocupado en la vejez. Debajo estaba mi último premio empresarial, prueba de que a veces la mejor venganza es simplemente triunfar en tus propios términos. Un año después del divorcio organicé la gran inauguración de mi tercera boutique. El evento atrajo a los medios locales y la historia que querían contar no era sobre mi matrimonio fallido. Se trataba de una empresaria exitosa que expandía su marca. La traición de Mark se había convertido en una simple nota al pie en mi historia de éxito. Durante el evento, Melissa entró inesperadamente. Parecía más joven que nunca, o quizás yo me sentía mucho más fuerte. Se removió incómoda, agarrando su bolso como si fuera un escudo. Te debo una disculpa, dijo en voz baja. Creí todo lo que me dijo sobre lo frío y controlador que eras, sobre cómo no apoyabas sus sueños. Luego lo vi usar las mismas tácticas de manipulación conmigo cuando las cosas se pusieron difíciles. Seguí organizando una exhibición de gafas de sol de diseñador.
Esos no eran sus sueños, Melissa, eran escapes. Hay una diferencia. Ahora lo sé. Hizo una pausa y luego añadió, intentó mudarse cuando congelaste las cuentas. Pensó que mi estudio sería temporal. Después de 2 semanas quejándose del tamaño de mi armario y sugiriendo que pidiera un préstamo para una casa más grande, entendí a qué te referías con la diferencia entre sueños y escapadas. De hecho, me reí. A ver si adivino, tenía grandes planes, pero no tenía cómo financiarlos. Exactamente. Todo iba a salir bien una vez que sus inversiones dieran frutos, una vez que consiguiera ese ascenso, una vez que su criptomoneda se revalorizara definitivamente. Ella negó con la cabeza. Ahora estoy saliendo con alguien de mi edad. Tenemos préstamos estudiantiles y un apartamento pequeño, pero al menos estamos construyendo algo de verdad. Después de que se fue, mi subgerente susurró, ¿era la novia? No, respondí. Era solo otra mujer que aprendió la misma lección que yo. Hablando de lecciones, señalé a una joven pareja que examinaba nuestros bolsos de diseñador. Hablemos de su idea de ampliar nuestra línea de accesorios. La boutique se había convertido en algo más que un negocio. Era un símbolo de independencia, resiliencia y el poder de la preparación. Los jóvenes emprendedores solían buscar mi consejo, y siempre les insistía en la importancia de proteger sus activos. La madre de Mark me llamó una última vez, no para hablar de él, sino para agradecerme. Le diste a nuestra familia una lección importante, dijo, sobre permitir el mal comportamiento y justificar la crueldad. Mark sigue viviendo en casa, culpando a los demás de sus problemas. Pero ya no lo defendemos. Ese es tu legado para nuestra familia, mostrándonos la diferencia entre apoyar a alguien y permitirle hacerlo. Pensé en ese legado mientras revisaba los planes para una 4ª ubicación. Mark tenía la intención de menospreciarme, cambiarme por un modelo más moderno y quedarse con la mitad de todo lo que había construido. En cambio, sin querer me había impulsado a ser aún más fuerte y exitosa. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi abogado. Mark presentó otra petición para revisar el acuerdo. El juez lo desestimó de inmediato y le ordenó pagar las costas judiciales. Pensé que te gustaría. Sonreí pensando en él en su habitación de niño, todavía intentando reescribir un final que se había determinado en el momento en que me subestimó. A veces, la mejor venganza no consiste en vengarse. Se trata de superarse. 2 años después del cruel mensaje de texto de Mark, recibí una invitación para hablar en una conferencia de mujeres empresarias. El tema no era divorcio ni traición. Se trataba de construir y proteger un negocio exitoso. Mi historia había evolucionado de una advertencia a una inspiración. Durante la sesión de preguntas y respuestas, una mujer preguntó sobre mantener separadas las finanzas personales y del negocio. Mi esposo dice que estoy siendo paranoica, que el matrimonio significa compartirlo todo. Mi ex esposo dijo lo mismo, le respondí, hasta que intentó reclamar la mitad de mi negocio en nuestro divorcio. Confía en tus instintos. La protección no es paranoia. La cadena de boutiques había crecido a 5 locales, cada uno más exitoso que el anterior. La pequeña tienda de la que Mark se había burlado ahora empleaba a 30 personas y había aparecido en varias revistas nacionales. Por amigos en común, supe que Mark finalmente se había mudado de la casa de sus padres a un pequeño apartamento encima de un garaje. Tuvo que aceptar un trabajo con un sueldo más bajo después de que su antigua empresa redujera su plantilla, eliminando su puesto durante la reestructuración. Su perfil de citas aún lo mostraba como joven de corazón, aunque su foto de perfil estaba claramente desactualizada. Melissa, irónicamente, se había convertido en clienta habitual de mi antigua boutique. Se había graduado en administración de empresas y había creado su propia consultora de redes sociales. Me inspiraste, me dijo una vez. Mostrando cómo una mujer puede construir algo duradero en lugar de caer en promesas vacías. Mantuve el cruel mensaje de Mark enmarcado en mi oficina, no como un recordatorio del dolor, sino como prueba de lo lejos que había llegado. Debajo colgaba un cartel que decía, el éxito es la mejor venganza. En la celebración del 5º aniversario de mi boutique original, me dirigí a mis empleados y clientes fieles. El espacio se había transformado de una pequeña tienda a la tienda insignia de un próspero imperio empresarial. La madre de Mark asistió, aunque no le había enviado una invitación.
Esperó a que la gente se dispersara para acercarse a mí. Vi a Mark ayer, dijo alisándose el vestido de diseñador que había comprado en mi tienda. Hablaba de sus días de gloria, de la vida que podría haber tenido. Todavía no entiende que no lo perdió todo en el divorcio. Lo tiró. Pensé en ese mensaje, en su crueldad despreocupada, en su suposición de que me derrumbaría sin él, en cómo esperaba que suplicara, que me derrumbara, que le demostrara que tenía razón sobre mi desesperación. En cambio, había construido algo más fuerte que antes. Cada nueva boutique era un testimonio de lo que las mujeres podían lograr cuando dejaban de opacar su luz por hombres inseguros. La joven vendedora que contraté el mes pasado, que casualmente también se llamaba Melissa, se acercó con una pregunta sobre el nuevo sistema de inventario que había implementado. Mientras le explicaba el proceso, me vi reflejada en el escaparate. Vi lo que Mark no había visto hacía 5 años. No una mujer que envejecía, sino una que se volvía más sabia, más fuerte y más exitosa. Su cruel mensaje de texto pretendía ser el final. En cambio, había sido un comienzo no solo para mí, sino para cada mujer que escuchó mi historia y se dio cuenta de que merecía algo mejor que la crisis de la mediana edad de otra persona.